impulsor no solamente de la idea del indulto, sino también de la amnistía, y creo adivinar que este desenlace no lo debe haber dejado contento. Por supuesto, me parece una cosa injusta intrínsecamente, pero todo esto parte del error de haber solicitado el indulto de Fujimori. Esto debe haber sido algo colectivo. No solo es indultable en el Perú el señor Fujimori, expresidente de la República, que no tiene ninguna sentencia por delitos de lesa humanidad, porque esa ley fue aprobada ulteriormente, sino porque necesitamos nosotros una política similar a la que ha habido en el Perú de 1945, cuando se restauró la democracia con Bustamante y Rivero, a la de 1956, cuando se volvió a restaurar la democracia con Manuel Prado, o en la de 1980, cuando llegó Fernando Belaúnde Terry. Ahí me puedo jactar yo de que quien presentó las leyes de amnistía e indulto fui yo. Entonces, creo que esto debe llevarnos a una reflexión, porque esto no lo va a apoyar ni ver con simpatía la masa popular que se inclinaba a favor del indulto a Fujimori. En 1945, cuando subió Bustamante y Rivero, salieron mientras Bustamante y Rivero leía su mensaje a la nación a las 2 de la tarde, salían del Panóptico de Lima, donde está hoy día el Overbuilding en el Paseo de la República, decenas y centenas de apristas y de comunistas y de independientes que habían sido condenados entre 1931 y 1945. El único que se quedó fue una persona acusada del asesinato de los señores Miro Quesada el 15 de enero de 1935. Y después vino en 1956 otra amnistía con Manuel Prado, en la que solo se quedaron en la cárcel injustamente Alfredo Tello y Héctor Pretel, acusados del asesinato de Francisco Graña, director de la prensa. Y después nos encontramos con que en 1980 yo presenté 2 leyes de amnistía e indulto que comprendieron a todas las personas que habían sido perseguidas durante el régimen dictatorial anterior. O sea que en el Perú hay una tradición, no solo la que se refiere a los hechos del siglo XX que me refiero, sino que desde la propia colonia los virreyes dictaban indultos y dictaban amnistías porque tenían poderes para hacerlo. El presidente Humala ha empleado una fórmula peculiar para hacer este anuncio al país. Él nos ha dicho: yo he renunciado o me he abstenido de hacer uso de mi facultad constitucional. ¿El presidente se abstiene o el presidente niega el indulto? El presidente tiene una actitud timorata, porque él tenía facultades plenipotenciarias para, como ha sucedido en otros casos, para decir indulto a Alberto Fujimori. Lo mandó a una comisión burocrática, a sabiendas de que esa comisión de empleados públicos y de personas afines al régimen iban a decir lo que terminó diciendo después de meses de debates imaginarios. ¿Usted cree que el presidente sabía de antemano que no lo iba a indultar y que todo esto ha sido simplemente una mascarada? Un escenario, una mise en scène para justificarse, pero no se ha justificado, ha quedado mal. ¿Por qué? Ha quedado mal porque un expresidente de la República, casi octogenario, que tiene una enfermedad, era indultable, más aún cuando las sentencias realmente son muy fofas. Yo soy enemigo del 5 de abril, soy enemigo de la dictadura, condeno eso, pero creo yo que debió, en este caso, y en los que estoy reclamando por decenas y centenas de personas que también están condenadas por otros hechos, debió indultársele. Entonces, es lo que pasó con Augusto B. Leguía. Augusto B. Leguía gobernó 11 años el Perú y murió en el Panóptico. Augusto B. Leguía gobernó esos años con mano fuerte, expulsó del Perú a muchas personas, encarceló a otras en San Lorenzo, no llegó a grandes crímenes y nadie lo acusó a él de enriquecimiento ilícito ni nada por el estilo. Pero sin embargo murió en prisión. Hasta hoy, para los historiadores, es un grave complejo de culpa haber permitido que una persona de esas características, que gobernó el Perú 15 años en 4 mandatos, muriera en prisión. Así que no aprendemos las lecciones de la historia. Entonces esto es una actitud injustificable, que no tiene asidero, y yo creo que debería ser rectificada. No podría ser rectificada por el propio presidente, pero yo no creo que pueda claudicar, porque él tiene poderes como para decir, bueno, ahora lo indulto. Pero eso parecería una jugarreta. Alan García indultó y luego desindultó a Cruz y Yats. Eso fue muy grave.
Eso fue muy grave. Y lo contrario también sería grave, ¿no? Bueno, muy bien. La actitud en el caso de Francisco Cruz Illat fue grave porque estaba indultado. ¿Qué cosa significa indulto? Perdón. El indulto es el perdón de la pena. Viene indulgencia, indulto, perdón, olvidar. Pero cuando se dicta un indulto, tiene la majestad de la cosa juzgada. Tanto es así que dicen que el indulto, más que administrativo, es judicial, jurisdiccional. Entonces no cabía revocar el indulto y reencarcelarlo, sobre todo con una resolución tan fofa. Ya está un hombre de 80 años en la cárcel. Él le ha planteado una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que señala todas estas cosas y estas violaciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y que yo creo que desgraciadamente marcha lenta, pero en su momento le darán la razón diciendo que ha sido un atropello el desindultar. No se puede desindultar. Y así como no se puede desindultar, tampoco se puede, supongo, negar el indulto y luego concederlo. Bueno, es viable porque realmente es una posición que cuando es en contra del reo no crea cosa juzgada. Si es a favor del reo, sí crea cosa juzgada, de tal manera que podría hipotéticamente. Pero yo creo que aquí debería darse una reflexión. Tenemos que reconstruir el Estado peruano. Estamos todos viviendo dentro de la arquitectura fujimorista. Todo, me parece mentira. Está en la cárcel el arquitecto de lo que fue, del Estado de Derecho de hoy. El señor Fujimori es el que construyó este país unicameral con ese tipo de tribunal constitucional. Con esa constitución. ¿Ah? Con esa constitución. Y esta constitución que la llamamos apócrifa, pero es que esa constitución crea esta arquitectura. Nos debatimos dentro de la arquitectura del arquitecto al que se ha decidido continuar encarcelándolo. ¿Ya? Es decir, el que hizo las reglas, el autor de la regla de juego. El autor de la regla del juego, el autor del aparato, el autor del edificio constitucional, al autor del texto constitucional que le da vida y solera a esa construcción. De tal manera que yo creo que aquí esto debería servir para reflexionar. Yo creo que las masas van a reaccionar en los sondeos en contra de esta posición, pero los que son de la élite deberían pensar que tenemos que reconstruir al Perú, que tenemos que... Yo soy partidario de una asamblea constituyente, que con un breve plazo, por ejemplo, la asamblea constituyente después de la caída de Alfonso XIII en España, para dar la constitución de 1991, no duró meses ni semanas, en días. Dieron una gran carta, una carta democrática que duró lo que duró la guerra civil. Entonces deberíamos nosotros convocar una asamblea constituyente con un plazo breve para que restaure el Senado, para que marchemos con el bicameralismo, para que funcionen las reglas de respeto a los derechos del hombre. El ministro de Justicia, Daniel Figalo, que estará también en este programa más adelante, ha sido una de las personas que ha aparecido ante los medios hablando del tema. También el señor Ayzanoa, de la Comisión de Gracias Presidencial. ¿Cuántas personas pueden irrogarse la facultad de opinar sobre algo que es estrictamente facultad presidencial? Porque hemos visto a muchas personas opinando, ¿no? Médicos, el propio ministro, la ministra anterior, el premier. ¿Cuántas personas tienen potestad de hablar sobre el indulto? Bueno, arrogarse, no irrogarse, arrogarse la facultad de decirlo, pues eso es libre la opinión, pero yo no confío en la comisión. Pero el ministro de Justicia ha hecho las veces de vocero. Él tenía que seguir instrucciones. La posición de Isaac Humala no ha sido una posición sincera, ha sido una posición timorata, ha tenido miedo de dar un indulto y de ser criticado, pese a que yo he sido abogado de Ontauro y de Ollanta Humala. Cuando se sublevaron en Locumba, yo intervine en la televisión en un programa con Sol Carreño y estaba el viejo Humala ahí y le dijo: Sol, ¿le gustaría a usted que Vallerriestra fuera abogado de su hijo? Sí, no tendría inconveniente. Entonces los dos hijos aceptaron mi defensa, vinieron a Lima, estuvieron en el Real Felipe, lo defendí en la justicia militar, logré la libertad de Antauro y de Ollanta por presiones de tipo parlamentario logré la amnistía. Así que ellos son beneficiarios de un indulto,
son beneficiarios de una amnistía. ¿Por qué esta posición del presidente de una posición tan recalcitrante y timorata? Se decide indultar, porque por eso que Augusto Leguía murió en la cárcel, eso es un crimen, porque se morían de miedo ante los dictados de la prensa civilista y de la prensa reaccionaria y de la prensa oligárquica. Entonces, y tuvo un hijo póstumo que fue Joaquín Leguía, un gran abogado. Es curioso, doctor Vallerriestra, que nadie haya recordado lo que usted está trayendo a colación ahora. Luego de la sublevación de Locumba, Antauro y Ollanta van presos. Así es. Y salen en libertad por un indulto. Así es. Y sale por libertad Antauro. No salen por un indulto. Yo logro que a su hermano, a Antauro, con una resolución judicial, se decida ponerlo en libertad. Lo logro por la vía judicial. ¿Y en el caso de Ollanta? Y en el caso de Ollanta es una decisión de amnistía del Parlamento. Amnistía e indulto pues son primos hermanos, ¿no? Es el Congreso el que lo deja en libertad. Así es el Congreso. A él y a los otros a quienes yo no había defendido, pero que yo con planteamientos y solicitudes e instancias que presenté en el Parlamento logré esa solución. O sea que el propio presidente Humala... ellos han sido prisioneros políticos por intentar sublevarse. Y buscar un abogado que lo sacara de la cárcel con argumentos, que planteara la amnistía, el indulto, una acción judicial. ¿Quiere decir que Ollanta Humala no sería presidente hoy si no hubiera sido perdonado en aquella oportunidad? Porque lógicamente por aquel hecho habría podido ser sometido a un proceso y condenado por... ¿Podría estar preso? Porque son muchos años, 12 años, ¿no? Pero sí tendría el estigma de una condena en el fuero castrense por rebelión. Ahora, el tema de la carcelería, del cautiverio de Antauro, es una espina clavada en el corazón del presidente. No solo por su hermano, sino sobre todo por su padre. Estamos a puertas del Día del Padre y él no habla con su papá. El presidente ha cortado comunicación con don Isaac. Por esta razón, si él no hace nada para que su propio hermano salga de la cárcel, con mucho menos razón hará nada para que su rival político lo haga. Así es. Ahora, además, esta es una posición muy retrógrada. Se ha hablado de que ha habido 5.000 indultos. Ha habido más. Yo tengo aquí un esquema de los indultos ordinarios y humanitarios que según la Defensoría del Pueblo se han dictado en el Perú desde 1977 hasta el año 2006. Por ejemplo, en los días de Morales Bermúdez se dictaron 403, en los de Fernando Belaúnde se dictaron 2.839 indultos, en los días de Alan García en su primer mandato 4.316, en los días de Fujimori en su primer mandato 2.823, en su segundo 3.821, con Paniagua 506 y con Toledo 309. ¿Ya? Se han dictado ya 15.000, además de los que se computan ahora. ¿Por qué esta actitud reacia, reaccionaria, retrógrada, democrática? Soy un gran demócrata y soy un gran revolucionario porque quiero que Fujimori se quede en la cárcel. Sí, yo no simpatizo con la política de Fujimori. Fujimori dio un golpe, destruyó la democracia y nos dejó de herencia